Descubrí a mi esposa infiel engañándome en los brazos de otro hombre. Con el corazón roto, planeé la venganza perfecta. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No cuesta nada y nos ayuda mucho. Desde pequeño nunca fui como los demás niños. Mientras ellos corrían por el parque, jugaban a la pelota o jugaban a la mancha, yo desarmaba radios viejas y trataba de entender cómo funcionaban los circuitos. Mi abuelo, ingeniero jubilado, siempre decía que el secreto de la vida está en los detalles. Estas palabras se me quedaron grabadas como un mantra. Me enseñó a observar el mundo con curiosidad, a no aceptar nunca respuestas fáciles, y sobre todo, a comprender que el conocimiento sin práctica no sirve de nada. En la escuela, nunca fui el más popular ni el más atlético. Pero si había algo que nadie podía negar era mi inteligencia para resolver problemas. Me encantaban las matemáticas y la física, y mientras otros se quejaban de las complicadas ecuaciones, yo lo veía como un desafío fascinante. Mientras mis compañeros soñaban con ser médicos, abogados o influencers, yo solo quería construir cosas. Soñaba con imponentes edificios, grandes puentes y obras que dejaran un legado. Con mucho esfuerzo ingresé a la Facultad de Ingeniería Civil. Los años de estudio fueron duros, pero estaba decidido a sobresalir. Si bien muchos veían los cálculos como una carga, para mí era como armar un rompecabezas gigante. Cada pieza encajaba y tenía sentido. Trabajé en pasantías difíciles, asumí desafíos que muchos rechazaron y pasé noches sin dormir para asegurarme de que cada proyecto fuera perfecto. Poco a poco fui ganando respeto en la industria. A los 28 años ya dirigía mi propia empresa de ingeniería. Mientras otros de mi edad todavía buscaban estabilidad, yo ya lideraba equipos, cerraba contratos y veía mis proyectos hacerse realidad. Cada edificio que diseñé llevaba un pedazo de mi historia, de mi esfuerzo y de mi dedicación. Sentí que estaba en el camino correcto, construyendo algo que realmente importaba. Pero el éxito nunca viene sin un precio. La presión aumentaba con cada nuevo emprendimiento. Clientes exigentes, plazos ajustados y la responsabilidad de liderar un equipo. Me acostumbré a vivir al límite, siempre buscando la perfección, siempre exigiendo más que nadie. Sabía que no podía fallar. No después de todo lo que luché para llegar allí. Fue a este ritmo rápido que conocí a Larisa. Inteligente, decidida e igualmente apasionada por su carrera médica, parecía ser la única persona que entendía mi obsesión por el trabajo. Nuestras conversaciones fueron más allá de lo trivial. Hablamos de ambición, sueños y ganas de construir algo más grande. Al principio parecía perfecto. Dos profesionales exitosos apoyándose mutuamente. Pero el destino tenía planes diferentes. Lo que no sabía era que, mientras me dedicaba a mi trabajo, a mi crecimiento, algo estaba sucediendo detrás de escena. Pequeñas señales que ignoré, tal vez porque era demasiado confiada o estaba demasiado ocupada. Lo que parecía una historia de amor perfecta estaba a punto de convertirse en la mayor lección de mi vida. Una lección que me haría repensar todo lo que creía saber sobre la confianza, la lealtad y la venganza. Mi nombre es Gabriel, tengo 28 años y soy ingeniero civil. Pero antes de convertirme en dueño de mi propio negocio, antes de construir edificios y firmar contratos millonarios, pasé por algo que marcó definitivamente mi carácter, el ejército. A los 18, mientras mis amigos se preparaban para la universidad y estaban de fiesta sin cesar, elegí un camino diferente. Me alisté y pasé 4 años sirviendo. 4 años que me enseñaron sobre disciplina, sacrificio y, lo más importante, sobre quien realmente merece mi confianza. El ejército no fue fácil. Lejos de mi familia, de las comodidades de la vida civil, aprendí a vivir al límite. Me desperté antes de que saliera el sol, caminé hasta que me ardieron las piernas, soporté entrenamientos que parecían interminables. Pero en medio del cansancio, entendí algo fundamental. Por muy fuerte que seas, si no puedes contar con las personas adecuadas a tu lado, estás perdido. Vi a mis compañeros protegerme cuando lo necesitaba y a otros darme la espalda a la primera oportunidad. Me enseñó a leer a la gente. Ver más allá de las palabras bonitas y las promesas vacías. Fue allí, entre uniformes sudorosos y noches de guardia, donde aprendí a desconfiar de quienes hablan demasiado y a valorar a quienes demuestran su lealtad con acciones. La lealtad, para mí, se ha convertido en un principio innegociable. Si estuvieras a mi lado, lo daría todo por ti. Pero si traicionaras mi confianza, no tendría una segunda oportunidad. Esto me ayudó en el mundo de los negocios, donde un apretón de manos puede significar millones y donde la traición a menudo viene disfrazada de amistad.
La resiliencia que desarrollé en el ejército me preparó para los desafíos de la vida. No me quejé de la presión, no rehuí el esfuerzo y nunca acepté menos de lo mejor que podía. Esto me puso por delante de muchos de mis compañeros cuando entré en ingeniería. Mientras ellos dudaban, yo actué. Mientras ellos dudaban de sí mismos, yo enfrenté el desafío de frente. Y así fue como, poco a poco, fui construyendo mi reputación. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre el trabajo, sino sobre las personas. En el ejército, aprendes a reconocer a un traidor incluso antes de que actúe. Una mirada insegura, demasiada justificación, un detalle fuera de lugar. Esto me ha ayudado en varias situaciones de mi vida. Pero, irónicamente, cuando más necesitaba ese instinto, lo ignoré. Cuando debería haber prestado atención a las señales, estaba ciego. Confié en Larisa. Creía en nuestra relación como creía en mi propia disciplina. Pensé que como compartíamos los mismos valores, la misma dedicación al trabajo, estaríamos protegidos contra cualquier cosa. Pero me equivoqué. Mientras estaba ocupado asegurándonos un futuro sólido, algo estaba sucediendo fuera de mi campo de visión. Algo que, si hubiera aplicado todo lo que aprendí en el ejército, quizás me habría dado cuenta antes. Lo que pasó después no fue solo una traición. Fue un golpe a mi esencia, a mi forma de ver el mundo. Y no soy del tipo que acepta ser derribado sin defenderse. Desde el momento en que descubrí la verdad, dejé de ser solo un hombre traicionado. Me convertí en alguien que haría justicia, pero a mi manera. Sin violencia, sin escándalos. Solo con inteligencia y paciencia. Porque si algo aprendí en el ejército es que la mejor manera de ganar una guerra es hacer que el enemigo se destruya a sí mismo. Cuando conocí a Larisa, pensé que finalmente había encontrado a la mujer adecuada. Yo tenía 26 años, mi carrera estaba despegando y ella, una talentosa doctora de 27 años, parecía compartir mi ambición. Nos conocimos en un evento corporativo, algo sencillo, pero que pronto se volvió memorable. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde hacía años. Tenía un brillo en los ojos cuando hablaba de su profesión y eso me encantaba. Admiraba a las personas que se dedicaban a lo que amaban y Larisa representaba exactamente eso. Nuestra relación evolucionó rápidamente. A los pocos meses ya estábamos viviendo juntos. Todo parecía perfecto. A diferencia de relaciones anteriores, donde siempre había expectativas desalineadas, con Larisa sentí que había equilibrio. Ambos teníamos carreras exigentes y agendas ocupadas, pero hicimos todo lo posible para pasar tiempo de calidad juntos. Cenas en casa, viajes de fin de semana, planes de futuro. Realmente creí que había encontrado a mi compañero de vida. Pero el trabajo de Larisa era diferente al mío. Mientras yo manejaba horarios y plazos, ella estaba a merced de las emergencias hospitalarias. Al principio lo entendí. Los médicos no tienen una rutina predecible. Pero, poco a poco, los turnos de noche se hicieron más frecuentes, las reuniones de última hora se multiplicaron y sus mensajes siempre iban acompañados de disculpas. El hospital hoy es un caos. Marcos me pidió quedarme un poco más. Prometo recuperarlo el fin de semana. Confié en ella, así que nunca lo cuestioné. El nombre de Marcos empezó a aparecer con más frecuencia en las conversaciones. Al principio era simplemente el jefe exigente, un cirujano de renombre que presionaba a sus empleados. Pero pronto se convirtió en un mentor, alguien que apuesta por mi talento. Lo encontré natural. Los profesionales ambiciosos necesitan referencias y yo quería que Larisa creciera. Pero en el fondo algo me molestaba. Fue sutil. Pequeños detalles. El tono de su voz al hablar de él, el brillo en sus ojos que antes estaba reservado para mí. Intenté alejar los pensamientos negativos. Después de todo, yo no era un tipo celoso. Nunca fui. Siempre he creído que una relación sólida se basa en la confianza, no en la paranoia infundada. Pero comencé a notar cambios en el comportamiento de Larisa. Ella estaba más distraída cuando estábamos juntas, siempre en su celular, respondiendo mensajes con una sonrisa discreta. Cuando le pregunté, ella no habló. No mucho, solo charla de hospital. Incluso sin pruebas, un sentimiento incómodo comenzó a crecer dentro de mí. La vida seguía y yo trataba de ignorar las pequeñas sospechas. El trabajo me mantenía ocupado y no quería ser el tipo de hombre que asfixia a su pareja. Pero la verdad es que algo ya estaba roto, aunque yo aún no lo sabía. Todavía creía que estaba en una relación sólida, pero lo que no veía era que, detrás de escena, se estaba escribiendo otra historia.
Y solo lo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, no tenía idea de que mi confianza estaba siendo utilizada en mi contra. Pero el universo tiene una manera peculiar de exponer las verdades. A veces en los momentos más inesperados. Simplemente no imaginaba que la traición que tanto temía estaba a punto de revelarse de la peor manera posible, no a través de una vaga desconfianza, sino a través de algo concreto, innegable y devastador. Ese día debería haber sido un día más en mi rutina. Me encontraba viajando por trabajo, enfocado en cerrar un contrato importante para la empresa. Larisa me envió un mensaje por la mañana diciendo que el turno había sido agotador y que dormiría temprano. Le respondí con un simple te amo, descansa, sin imaginar que, horas después, descubriría la peor verdad de mi vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El cliente tuvo que posponer nuestra reunión, y sin motivo para quedarme en la ciudad, tomé el primer vuelo de regreso. No le advertí a Larisa. Quería sorprenderte. Pero en realidad, me sorprendería. Cuando entré al departamento sentí algo extraño. El lugar estaba oscuro, pero no el silencio total que esperaba. Un sonido ahogado salió de la habitación. Me reí suavemente, pensando que Larisa tal vez estaba viendo una serie antes de acostarse. Pero entonces vi algo que me heló la sangre, un rastro de ropa esparcida por el suelo. Piezas que no eran mías. Primero, un abrigo de hombre cerca del sofá. Luego, una camisa de vestir que nunca antes había visto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada paso que di me hizo sentir como un extraño en mi propia casa. Me acerqué a la habitación, tratando de convencerme de que solo era un malentendido. Quizás Larisa tuviera una explicación. Quizás el peor de los casos que mi mente ya estaba empezando a pintar no fuera real. Pero luego lo escuché. Risa. 2 voces. Uno de ellos era el suyo. El otro, varón. Grave. Familia. Mi corazón se aceleró y por un momento me quedé quieto. Mi cuerpo quería avanzar, abrir esa puerta de una vez, pero mi mente luchaba por negar la realidad. No puede ser, pensé. Esto no me está pasando a mí. Pero así fue. Con una mezcla de adrenalina y desesperación, abrí la puerta del dormitorio. El tiempo pareció ralentizarse. La escena que tenía ante mí era algo que nunca olvidaría. Larisa. En nuestra cama. En los brazos de otro hombre. ¿El detalle que me revolvió el estómago? El hombre era Marcos. El cirujano de renombre, el jefe atento, el mentor exigente. Ahora, allí, acostado con mi esposa, relajado como si estuviera en su lugar. Los ojos de Larisa se abrieron como platos, como si hubiera visto un fantasma. Marcos trató de cubrirse, su expresión era de puro terror. Pero no grité. No hice ningún escándalo. No me rebajé. Me quedé en la puerta sin decir una palabra. El silencio era pesado, sofocante. Larisa intentó murmurar algo, con la voz temblorosa. Gabriel, puedo explicar. Pero no quería una explicación. Nada de lo que dijo borraría la imagen ante mis ojos. Marcos se levantó apresuradamente, tropezando con su propia ropa, al intentar ponerse los pantalones. Ni siquiera tuvo el coraje de enfrentarme. Cobarde. Podría haber explotado. Podría haberlo atacado, haber causado un escándalo. Pero me quedé allí, frío, mirándolos a los dos como si fueran simples extraños. Mi corazón estaba destrozado, pero mi mente estaba fría. Cogí mis llaves del mostrador y me fui. Dejé a Larisa allí, desnuda en su culpa. En el pasillo, respiré profundamente. Sentí una opresión en el pecho y el nudo en la garganta casi insoportable. Pero no iba a llorar. No iba a darles una muestra de mi debilidad. No en ese momento. Conduje sin rumbo durante horas. La ira llegó en oleadas, mezclada con una sensación de vacío absoluto. Me pregunté, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué me perdí? Pero en el fondo sabía que no era culpa mía. Larisa eligió esta traición. Marcos eligió ser ese tipo de hombre. Y yo elegiría cómo afrontarlo. El dolor era insoportable, pero algo dentro de mí empezó a despertar. No sería una víctima. No iba a hundirme en arrepentimientos. No iba a dejar pasar esta traición sin consecuencias. Marcos y Larisa pensaron que habían ganado. Que seguiría con mi vida como un hombre traicionado y humillado. Pero no sabían que se habían metido con la persona equivocada. Si hay algo que me enseñó el ejército es que algunas guerras no se pueden ganar con la fuerza bruta. Ganan con estrategia. Y mi venganza apenas comenzaba.
En los primeros días después de la traición, sentí todo lo que puede sentir un hombre cuando lo apuñalan por la espalda. Enojo, dolor, asco. Pero, sobre todo, un creciente deseo de justicia. No soy el tipo de hombre que actúa por impulso, que destruye todo en el calor del momento. Aprendí en el ejército que la mejor manera de ganar una guerra no es mediante la fuerza, sino mediante la estrategia. Y eso es exactamente lo que hice. Marcos y Larisa destruyeron mi confianza, así que yo destruiría su mundo. Pero sin mover un dedo. Ellos mismos lo harían por mí. Mi primer objetivo fue Marcos. El hospital donde trabajaba estaba a punto de ascenderlo a un puesto directivo. Tenía fama de ser un cirujano brillante, un profesional al que todos respetaban. Pero sabía que el hombre que encontré en mi cama no era tan perfecto como quería parecer. Empecé a cavar. Descubrí que mi traición no fue un caso aislado. Ya había estado involucrado con otros médicos y enfermeras, siempre aprovechando su puesto para acercarse a ellos. Algunos aceptaron. Otros, incómodos, se alejaron. Pero todo el mundo sabía de su fama. Y solo necesitaba una chispa para convertir todo en fuego. Usando contactos en el hospital, discretamente difundí rumores sobre el comportamiento inadecuado de Marcos. Me aseguré de que las historias llegaran a los oídos adecuados. No pasó mucho tiempo para que se abriera una auditoría interna. Una queja llevó a otra y, en poco tiempo, su reputación comenzó a desmoronarse. El hombre que alguna vez se consideró intocable ahora estaba bajo investigación. ¿Tu tan esperado ascenso? Cancelado. ¿Su posición prestigiosa? Amenazado. Intentó desesperadamente controlar la situación, pero ya no había forma de ocultar la verdad. Ahora era el turno de Larisa. Sabía que ella dependía de Marcos para crecer en el hospital. Él era su mentor, su protector dentro de esa jerarquía despiadada. Pero sin él, ella era vulnerable. Y me aseguré de que todos supieran exactamente quién era ella. Pequeños comentarios en los pasillos, miradas críticas. La etiqueta de médico que se involucra con su jefe para avanzar en su carrera quedó como una marca imborrable. Comenzó a darse cuenta de que la estaban excluyendo. Que puertas se estaban cerrando. Eso la gente susurraba cuando ella pasaba. Luego vino el golpe final. Con Marcos acorralado y Larisa aislada, el hospital decidió actuar. Abrieron una auditoría interna para investigar a Marcos. Él, desesperado por salvar el pellejo, hizo lo que haría cualquier cobarde, la culpó. Dijo que Larisa lo sedujo, que ella era la responsable de su implicación. La arrojó a los lobos sin dudarlo. Larisa, al ver que su carrera se desmoronaba, intentó defenderse. Ella dijo que él la acosó, la manipuló. Pero sin pruebas concretas, su argumento era débil. ¿El resultado? Marcos perdió el ascenso y Larisa fue despedida. Nunca tuve que mover un dedo. Nunca tuve que gritar, amenazar o actuar impulsivamente. Simplemente planté pequeñas semillas y las dejé germinar. Se destruyeron a sí mismos. El hombre que creía estar en la cima ahora estaba luchando por mantener su trabajo. La mujer que una vez pensé que amaba ahora estaba sola, sin carrera, sin prestigio. ¿Y yo? Estaba viendo todo desde un palco, con la satisfacción de quien sabe que hizo justicia de la manera correcta. Marcos y Larisa pensaron que podían jugar con mi confianza, pero se les olvidó que algunas personas no aceptan que les hagan el ridículo. No solo sobreviví a la traición. Me levanté más fuerte. Y mientras ellos intentaban recoger los pedazos de la vida que destruyeron, yo ya estaba siguiendo adelante. La venganza no se trata de explosiones. Se trata de paciencia. Y el mío fue perfecto. Después de terminar mi venganza silenciosa, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, ver a Marcos y Larisa destruirse mutuamente fue gratificante. Cosecharon exactamente lo que sembraron y yo no tuve que ensuciarme las manos para que eso sucediera. Pero, por otro lado, la sensación de vacío seguía ahí. Había ganado. Pero, ¿y ahora qué? Mi mundo giraba en torno a ese momento de justicia, y cuando finalmente todo sucedió, me di cuenta de que realmente necesitaba seguir adelante. La venganza había sido dulce, pero no podía ser el único propósito de mi vida. Empecé a centrarme más en mi trabajo. Mi empresa iba creciendo, iban apareciendo nuevos contratos y yo me sumergí en lo que mejor sabía: construir. Cada nuevo proyecto era una forma de dejar de pensar en el pasado, de llenar ese espacio vacío que había dejado la traición. Trabajar hasta el agotamiento se convirtió en mi rutina y, durante un tiempo, funcionó. Pero sabía que simplemente estaba evitando enfrentar la realidad.
El dolor seguía ahí, camuflado entre hojas de cálculo, reuniones y plazos ajustados. Mi vida social también ha cambiado. Mis amigos me pidieron que saliera y conociera gente nueva, pero al principio me negué. Lo último que quería era entablar otra relación. Volver a confiar parecía imposible. Cada mirada, cada sonrisa, cada conversación casual me recordaron que, un día, yo también pensé que estaba a salvo, y estaba equivocado. Pasé meses en esta lucha interna entre seguir adelante y cerrarme al mundo. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que la traición de Larisa no debería definir mi visión del amor. Ella me engañó, pero eso no significaba que todas las mujeres harían lo mismo. Fue durante una de esas salidas forzadas por amigos que algo cambió. En un bar, en medio de conversaciones sin pretensiones, un amigo me miró y me dijo: «Ya superaste esta historia. Es hora de dejar de vivir como si todavía estuvieras en ella». Esta frase seguía sonando en mi cabeza. Me di cuenta de que de alguna manera todavía estaba estancada en el pasado. Sí, Larisa y Marcos sufrieron las consecuencias. ¿Pero y yo? ¿Qué me estaba haciendo a mí mismo? Aislarme no era ganar. Realmente seguir adelante fue la prueba más grande de que lo había superado todo. Fue entonces cuando decidí cambiar. Empecé a vivir para mí, ya no para el dolor. Empecé a permitirme disfrutar de las pequeñas cosas. Un café tranquilamente por la mañana. Un entrenamiento en el gimnasio sin sensación de estar huyendo de algo. Tiempo libre de culpa. Pequeños pasos, pero que me hicieron sentir algo que hacía mucho tiempo que no sentía: ligereza. No se trataba de encontrar a alguien más ni de llenar un vacío, sino de redescubrir quién era yo antes de la traición. Antes de la ira. Ante la necesidad de justicia. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Sabía que, en algún lugar, Larisa estaba amargada, Marcos estaba luchando por conservar su trabajo y el caos que habían creado seguía cayendo sobre ellos. Pero ya no necesitaba verlo. Mi venganza ya había ocurrido, y ahora, mi vida se trataba de mí, no de ellos. Fue solo cuando realmente acepté esto que las puertas al futuro comenzaron a abrirse. Sin prisas, sin expectativas. Solo asegúrate de que la mejor respuesta al pasado es un presente bien vivido. Unos meses después, mi vida era completamente diferente. Ya no pensé en la venganza, ya no pensé en el pasado y finalmente sentí que había dejado atrás a Larisa y Marcos. Pero todavía no estaba preparado para involucrarme con nadie. La confianza destruida no se reconstruye de la noche a la mañana, y por mucho que avanzara, la idea de abrir mi corazón a alguien todavía me parecía arriesgada. Hasta que un día, sin que yo lo planeara, el destino puso a Isabela en mi camino. Conocí a Isabela a través de uno de mis proyectos. Ella era arquitecta y participó en la construcción de un gran proyecto que estaba ejecutando mi empresa. Al principio todo fue estrictamente profesional. Era talentosa, detallista y extremadamente competente. Pero, poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron menos técnicas y más informales. Cada vez que hablábamos de algo sobre el proyecto, surgía un tema aleatorio que nos hacía reír. Era ligero, natural. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí cómoda con alguien. Lo que me llamó la atención de Isabela no fue solo su belleza o su inteligencia, sino el hecho de que no sabía nada de mi historia. Ella no me miró como el tipo al que engañaron o el hombre que destruyó la vida de la ex de su esposa. Con ella, no necesitaba cargar con el peso del pasado. Yo solo era Gabriel, el ingeniero que trabajaba junto a ella. Y eso fue un gran alivio. Por primera vez, no sentí que mi identidad estuviera ligada a lo que le pasó a Larisa. Yo era más que esa traición. Al principio, luché con mis propios sentimientos. Cualquiera que haya sido traicionado alguna vez sabe que la sombra de la duda siempre está ahí, rondando a su alrededor. ¿Qué pasa si vuelvo a confiar y pasa lo mismo? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Pero la verdad es que Isabela nunca me dio ningún motivo para dudar de ella. Era transparente, directa y su presencia era tranquila, sin juegos, sin mentiras. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, ella derribó todas las barreras que yo mismo me había construido. Nuestro primer encuentro fuera del trabajo no tuvo pretensiones. Un café rápido después de una reunión. Posteriormente, un almuerzo informal. Sin prisas, sin expectativas, sin necesidad de impresionar o demostrar algo. Y quizás eso fue exactamente lo que hizo que todo fluyera con tanta naturalidad. Cuando me di cuenta ya estaba contando cosas de mí que no le conté a nadie. Sobre mis miedos, mis frustraciones, mis dudas. E Isabela escuchó atentamente, sin juzgar,
sin apresurarse a arreglarme. Ella simplemente entendió. Con el tiempo, lo que era solo una ligera amistad se convirtió en algo más. No lo podía negar, me estaba enamorando. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con Larisa, esta pasión no estuvo acompañada de ansiedad o inseguridad. No sentí que necesitaba demostrar nada, no sentí que necesitaba competir con nadie. Con Isabella, el amor era fácil, no una batalla. Y fue en ese momento que me di cuenta, la mayor venganza contra el pasado fue no verlo sufrir. Era ser verdaderamente feliz, de una manera que Larisa nunca podría destruir. Un año después, cuando ya no pensaba en Larisa, ella reapareció. Como si el universo quisiera ponerme a prueba por última vez, ella apareció de la nada, como un fantasma del pasado. Primero, un mensaje corto y genérico en mi celular. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego, algunos intentos de conexión que también quedaron sin respuesta. ¿Qué más podría querer? El daño ya estaba hecho. La vida continuó. Pero un día ella apareció en persona. Y, por curiosidad o quizás por instinto, decidí escuchar lo que ella tenía que decir. Larisa ya no era la mujer segura y decidida que conocía. Estaba abatida, frágil. Sus ojos tenían un peso que no había existido antes. El resplandor de superioridad había desaparecido y en su lugar solo había arrepentimiento. Dijo que cometió un error. Que fue engañada por Marcos, que él la utilizó y luego la descartó en cuanto su carrera empezó a desmoronarse. Estaba sola, sin trabajo, sin prestigio y, al parecer, sin nadie. Pero sobre todo, ella dijo que me extrañaba. Escuchar esas palabras después de todo lo sucedido fue casi cómico. La mujer que una vez destruyó todo lo que teníamos ahora estaba allí, queriendo volver. Ella lloró. Pidió perdón. Dijo que ella haría cualquier cosa para demostrarme que lo siente. Dijo que ahora entendía lo que había perdido. Que yo era el hombre adecuado para ella y que merecíamos una segunda oportunidad. Que estábamos hechos el uno para el otro. Pero hubo un problema. Ya había seguido adelante. En ese momento, mirando a Larisa, me di cuenta de que ya no sentía nada por ella. Ningún rastro de amor, deseo, anhelo. Solo indiferencia. Ella todavía estaba atrapada en el pasado, mientras que yo ya vivía en el presente. Y mi regalo tenía un nombre, Isabela. Respiré hondo y solo sonreí. El problema, Larisa, es que ya he seguido adelante. Mi tono no era ni enojado ni vengativo. Solo una observación simple e innegable. Para mí ese capítulo ya estaba cerrado. Ella ya no era parte de mi historia. Vi en sus ojos el dolor de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Pero ese ya no era mi problema. Mi victoria fue no verla sufrir. Fue darme cuenta de que ella ya no tenía poder sobre mí. Sin nada más que decir, me levanté y me fui. Esta vez, ella fue la que quedó atrás. Cuando salí de esa conversación con Larisa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. No hubo más dolor, no hubo más ira y, sobre todo, no había más lugar para ella en mi vida. La venganza ya se había completado, pero ahora entendí que el verdadero triunfo no fue destruirlos, sino reconstruirme a mí mismo. Porque al final del día, no importa lo que perdieron Larisa y Marcos, lo que realmente importaba era lo que gané. Durante mucho tiempo pensé que solo encontraría la paz cuando viera a ambos destruidos. Cuando se enteró de que Larisa estaba sin trabajo, aislada, sin respeto profesional. Cuando vio a Marcos, antes intocable, consumido por sus propias decisiones equivocadas. Y durante un tiempo, eso realmente me dio satisfacción. Pero a medida que pasaron los meses, me di cuenta de que la verdadera venganza no fue verlo sufrir, sino darme cuenta de que ya no me importaba. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Lo que una vez me consumió ahora era solo un recuerdo lejano, sin ningún impacto real en mi vida. Ver a Larisa suplicar por una segunda oportunidad debería haber sido el clímax de mi victoria. Pero, irónicamente, fue allí donde supe con seguridad que ya había ganado. Porque no tuve que pensarlo dos veces antes de rechazarla. No hubo duda, no hubo vacilación. El amor que una vez sentí por ella ya no existía. Lo que quedó fue simplemente indiferencia. Y la indiferencia es la respuesta más poderosa que cualquiera puede dar a quienes intentaron destruirnos. Mientras yo avanzaba, Larisa seguía estancada en el pasado, intentando corregir un error que no podía arreglarse. Finalmente comprendió que lo que destruyó no podía reconstruirse. Pero ese ya no era mi problema. Lo que pasó entre nosotros fue un capítulo cerrado,
Y la única persona que aún se aferraba a esa historia era ella. Ya había cerrado el libro. Y fue en ese momento que entendí algo importante. La venganza no se trata de castigar a los demás. Se trata de liberarnos del dolor que nos causaron. Cuando dejamos que el pasado defina quiénes somos, nos convertimos en prisioneros de él. Pero cuando sigamos adelante de verdad, la victoria se vuelve absoluta. No tuve que mover un dedo para que Larisa y Marcos cayeran. El tiempo hizo eso por mí. Y ahora, mientras intentaban recoger los pedazos de sus propias vidas, yo estaba viviendo el mío de la mejor manera posible. Con una mujer que realmente me respetaba, con un futuro brillante por delante y sin sombra de lo que había pasado. Mi mejor venganza fue mi felicidad. Y eso nadie me lo podría quitar. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Y nunca miraría atrás. 2 años después, mi vida era completamente diferente. El pasado ya no me perseguía y la traición de Larisa era solo un recuerdo lejano, sin ningún peso sobre mí. Estaba centrada en lo que realmente importaba, mi felicidad, mi crecimiento y mi paz. Y esta vez no estaba solo. Isabela estaba a mi lado y juntas construimos algo que nunca tuve con Larisa, una relación basada en el respeto y la lealtad. Sin juegos, sin mentiras, sin traiciones escondidas detrás de largas jornadas. Solo 2 adultos viviendo el amor verdadero, sin miedo al futuro. Cuando llegó el día de mi boda con Isabela, no pude evitar un momento de reflexión. Recordé quién era antes de que todo sucediera. El hombre ingenuo, lleno de certeza sobre el mundo, que creía ciegamente en las personas, que pensaba que el amor era suficiente para mantener una relación. Y entonces recordé en quién me convertí. El hombre que aprendió que la confianza no se da, se gana. Ese respeto no se pide, es natural. Y ese amor verdadero nunca tendría que demostrarse mediante disculpas o perdón forzado. Si hay duda, no hay amor. La boda fue sencilla pero perfecta. Miré a Isabela y supe, sin dudarlo, que esa fue la elección correcta. Con Larisa, siempre sentí que estaba tratando de demostrar mi valía, tratando de ser suficiente, tratando de equilibrar mi vida laboral y mi vida personal para complacerla. Con Isabela nunca tuve que trabajar duro para ser aceptada. Ella me amaba por lo que era y yo la amaba de todos modos. No había necesidad de juegos de poder, manipulaciones sutiles ni inseguridades disfrazadas de independencia. Fue fácil. Y fue real. Después de la ceremonia, mientras veía celebrar a mis amigos y familiares, pensé por última vez en Larisa. ¿Dónde estaba ella ahora? ¿Estaba todavía tratando de recoger los pedazos de su vida? ¿Comprendió, en ese preciso momento, que había desechado el amor verdadero por una ilusión fugaz? Pero por primera vez mi mente no se detuvo en esas preguntas. Porque, al final del día, ya nada de eso importaba. El tiempo siguió su curso y ya no necesitaba mirar atrás. Mi venganza nunca fue sobre destrucción. Se trataba de superación. Y, en ese momento, al lado de la mujer que realmente merecía estar conmigo, me di cuenta de que la victoria más grande de mi vida fue no acabar con Marcos y Larisa. Me estaba reconstruyendo. Fue permitirme volver a ser feliz. Fue elegir un nuevo comienzo, sin miedo, sin ataduras, sin dudas. Y ese fue el mayor triunfo de todos. El pasado ha quedado atrás. El futuro me esperaba. Y esta vez estaba lista para vivirlo. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.